Presentamos Geopolítica en RCR. Estimados amigos, muy buenas noches, muy buenos días o buenas tardes según vuestro uso horario. Damos la bienvenida con una enorme gratitud a nuestro querido amigo, destacado intelectual, profesional, político en su momento o en varios momentos, Rubén Aguilar Valenzuela, mexicano destacado. Hoy, bienvenido y muchas gracias nuevamente, Rubén. Permíteme hacer una pequeña introducción. Mientras venía a este programa, estaba escuchando el discurso en la Bolsa de Valores o algo así del presidente de Argentina, Milei, y inmediatamente pensé que eso está en las antípodas de lo que está ocurriendo en México. Entonces, de sur a norte y de norte a sur están ocurriendo situaciones excepcionales. En algún momento creo que tú mismo o alguna otra persona en México, en este instante no tengo la cita a la mano, habló de una política y de un proceso excepcionalista o de excepción, que es una suerte de retorno a 30 años atrás del PRI, pero con valor añadido, con valor agregado. Mientras tanto, en el sur se puede decir que no da una imagen sino de salir del logro filantrópico al estilo argentino para entrar en el mundo de la felicidad del mercado, en cuyos mensajes no se menciona para nada, absolutamente, qué come la gente, cuánto paga la gente por su transporte, de qué vive la gente, cuánto paga por estudiar ahora. Y aquí en el Perú, sin ir muy lejos, he tenido que pagar $12 de impuesto para recibir el libro que has tenido la bondad de enviarme y que todavía no lo puedo entregar. Me parece increíble que hayan vuelto los impuestos a los libros, pero así estamos. No quiero prolongar más estas palabras de bienvenida. Esperamos tus planteamientos en la forma que desees, si deseas por los antecedentes, si deseas entrando directamente a la vena, como se suele decir, pero queremos tener una idea bien concreta de qué es lo que está pasando en México. Ya en el Perú a poca gente del populorum, a poca gente de los medios convencionales y tradicionales le importa. Les va a importar más cuando CNN y algunos otros medios internacionales empiecen a publicar cuestiones como ya lo han empezado a hacer, pero tibiamente, tímidamente, a mi modo de ver, sobre la situación de México. Entonces, ¿qué pasa con México? ¿Es el nuevo PRI, el neo-PRI o es otra cosa? ¿Es Porfirio Díaz? ¿Qué cosa es México? Nosotros, adelante, pues, como Rubén. Vivimos 80 años de un mismo partido que se llamó el PRI, de 1920 al año 2000. El PRI estuvo más que cualquiera de los partidos socialistas del socialismo real que cayeron con el muro en 1989. Y en 2000, después de un proceso de reformas que comenzó en 1977, un presidente que no es del PRI, del PAN, Vicente Fox, gana la elección. El presidente Zedillo, que era del PRI, reconoce el resultado de la elección y los analistas políticos pensamos que ahí comienza el proceso de la democracia mexicana después de la transición democrática, pero el proceso propiamente tal inicia en el 2000, cuando ya hay un gobierno que no viene de ese modelo autoritario, presidencialista, estatista, que dominó los años del PRI, unas veces más radical en el estatismo, otras menos, pero siempre bajo el control de una presidencia absoluta cuyo núcleo central era el presidente. Es la dictadura perfecta que hablaba Vargas Llosa, porque este personaje se tenía que ir cada 6 años, venía otro, se hacía del poder y luego se iba otro y así. Pero el PRI estuvo 80 años gobernando. Entonces viene el presidente Fox, después en 2006 gana el presidente Calderón de su propio partido,
después otro presidente del PRI y Enrique Cedillo. no, ay, Dios mío, bueno, y luego viene López Obrador, que gana la elección del 2018 y pues genera una enorme expectativa. Se suponía que es un presidente de izquierda, yo pienso que no era de izquierda, sí de la izquierda del PRI, en aquel militó 14 años, pero nunca estuvo en las izquierdas socialistas como ha ocurrido en otras realidades de América Latina. En México propiamente nunca hubo una tradición socialista de la dimensión que en otros países de América Latina. Tampoco estuvo en el Partido Comunista. De joven no militó, participó en movimientos juveniles. Él desde muy joven entró al PRI, se forma en el PRI, y cuando hay una ruptura en el PRI uh, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Cárdenas, que fue un presidente sumamente importante de 1936 de 1934 a 40, que hace la expropiación petrolera, pues Cuauhtémoc abandona el PRI. Hay un sector del PRI que acompaña a Cuauhtémoc, entre ellos López Obrador, construyen un nuevo partido que es entre las diversas fuerzas de izquierda y este sector del PRI, que se va a llamar Partido de la Revolución Democrática, en el cual milita López Obrador. Va en 2 ocasiones como candidato a la presidencia por ese partido, no gana, y en la tercera vez, ya con un partido que él crea en 2011 y se hace formalmente partido legal en 2014, él gana la elección en 2018 y se supone ciertos sectores del país que habría triunfado la izquierda. Empieza a gobernar, pues, y con un gran apoyo social, como estrategia de comunicación, una conferencia de 2 horas, una comparecencia, no conferencia de prensa, una comparecencia de 2 horas todos los días, de lunes a viernes, en lo que se llama campaña permanente, discursos ideológicos para mantener amarrada a la base social que votó por él, y plantear una serie de cosas de enorme, polarizando a la sociedad mexicana de manera intencional cada mañana y dividiendo la sociedad en conservadores y izquierdistas, en buenos y malos. Y bueno, pues al final al presidente el electorado le dio la victoria a su candidata, que acaba de ocurrir este 2 de junio, la primera presidenta mujer en México desde la independencia, poco más de 200 años, México como país independiente, gana con el 54% de los votos. Se presenta a votar el 61% del padrón electoral, que es como de 1 millón de mexicanos que pueden votar. Votaron 60 millones y ella tuvo poco más del 50%, un poco más de 30 millones. Pero a lo largo de todo este sexenio, y terminaría con esto para que empecemos a platicar, a que tú me preguntes y a plantear desde la lógica de donde tú estás, que podría ser más interesante. El presidente, desde el análisis de algunos politólogos, como es mi caso, pues se propuso restaurar el viejo régimen del presidencialismo autoritario, en el cual él se formó con un presidente particularmente prototipo de este modelo, que fue el presidente Luis Echeverría, hacia final de la década de los años 70, cuando él ingresa al partido y pues lo logra. Obtiene el apoyo popular, que este proyecto, desde mi punto antidemocrático, que restaura los 10 elementos del viejo sistema político sobre el cual yo di clases por muchos años, sistema político mexicano en ciencia política en la Universidad Iberoamericana, que es un presidencialismo autoritario,
un partido hegemónico, la no distinción del poder ejecutivo y el poder legislativo y judicial. Controlados por el poder ejecutivo, los gobernadores, nosotros pues sujetos a la voluntad del presidente en turno, el paternalismo, el clientelismo, el corporativismo, la agresión permanente a los medios de comunicación no afines al gobierno, y todo eso ha vuelto desde mi punto de vista, y no entiendo muy bien por qué me cuesta trabajo la sociedad mexicana, la mayoría de la sociedad mexicana, que no es una abrumadora mayoría, pero al final mayoría, y se requiere 50+1 para ganar en el régimen democrático, optó por ese proyecto, y la cereza en el pastel para el presidente fue que hace una semana logra que, con el control absoluto que tiene él de las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, aprobar una reforma a la Constitución mexicana para hacer que todos los jueces se voten, vayan a ser electos popularmente, porque él sostiene que el pueblo bueno jamás se va a equivocar y que el poder judicial estaba corrompido, etcétera. Y no, es una estrategia para, desde el gobierno, desde el Ejecutivo y su partido, controlar al poder judicial. No, algo semejante solo existe en Bolivia, pero es el único país del mundo, México ahora, que elegirá a los 6,500 jueces de diverso nivel y en diversas instancias dentro del territorio de manera directa en voto, y ya no se requerirá pues de hombres y mujeres particularmente cualificados con una gran trayectoria en el ámbito judicial, porque ya no habrá carrera judicial, sino te la juegas al voto, y lo que tendrías que tener es simplemente estar afiliado a un partido o que seas integrante de las simpatías de ese partido, o también del narcotráfico, como en México pone a gobernadores, y eso es muy evidente y claro. Entonces, hoy estamos en ese proceso. La nueva presidenta de México asumirá el poder el 1 de octubre. Ha dicho que ella habrá de continuar el proyecto que diseñó y implementó su mentor, López Obrador, que le llaman la Cuarta Transformación, asumiendo que hubo una primera transformación, que en realidad fue una revolución, la Revolución de Independencia, luego la guerra entre conservadores y liberales, la Reforma, que también terminó en una guerra, y luego la Revolución Mexicana de 1910 a 2020, que también fue una guerra, y el presidente asume que su proyecto es de la dimensión de estos hechos de carácter histórico, y por eso le llama la Cuarta Transformación. La candidata Claudia Sheinbaum, a lo largo de su cercanía con el presidente, ya cerca de 20 años, estuvo con él en el gobierno de la Ciudad de México, cuya jefatura tuvo López Obrador. Ella fue la secretaria de Medio Ambiente. Después, en el sexenio del presidente, ella fue la jefa de gobierno. Antes había sido alcalde de una de las delegaciones de la ciudad, y ahora pues será presidenta. Ya ha dicho que implementará el segundo nivel de esta Cuarta Transformación, que iremos después dando datos de lo que yo considero un enorme y gigantesco fracaso, independiente de la decisión del electorado de dar el triunfo a pesar del fracaso. Un gobierno que no creció en la economía, que tuvo 200,000 muertos, que de 51,000 desaparecidos, etcétera, etcétera, que ya podremos ir platicando, Manuel. Perfecto. Hay una primera impresión que me gustaría que brevemente comentaras y nos digas si es valiosa o no. Lo que ha ocurrido en México a lo largo de distintos años en el periodo PRI, digamos, es que entraba un presidente y el anterior simplemente desaparecía, se iba.
y en algunos casos lo enviaban al extranjero, de embajador, no recuerdo a uno de ellos. Pero en este caso parece que no es así, porque López Obrador deja una herencia muy grande, que es el tema central que quiero que entremos a conversar en los aspectos tanto económicos, pero sobre todo institucionales. Y por otro lado, también anunció que su hijo, el hijo de López Obrador, estaría con una responsabilidad en el partido Morena, lo cual rompe con la tradición de que uno entra y el otro se va, y más bien entra por primera vez una mujer, pero continuaría López Obrador. ¿Esta percepción es correcta o es equivocada? Yo pienso que absolutamente es correcta, Manolo. Ya pasó una vez en la historia de México, el presidente Elías Calles, Plutarco Elías Calles, que asume la presidencia en 1924, termina en 28, ya se había cambiado la Constitución para que se reeligiera el presidente anterior, el primero de La Paz, Álvaro Obregón, de 1920 a 24. Asesinan a Obregón ya como presidente electo, y decide entonces Plutarco Elías Calles echar para atrás las reformas y que no haya posibilidad de reelección, y entonces quedan 2, 3, 4 presidentes donde él se irá atrás, y es en 1936 cuando llega el general Cárdenas, que lo saca del país, y porque para poder tener el control de alguien que había estado gobernando al país detrás de los presidentes que habían ejercido esa función. Ocurrió también con el presidente Zedillo, que saca del país al presidente que lo antecede, Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, que pues tenía una enorme presencia, había hecho una serie de cambios y parecía que podría intentar seguir ejerciendo influencia, y también lo saca. Y antes, López Portillo saca del país, una vez que asume la presidencia, a Luis Echeverría, que parecía pues también que tenía pretensiones de seguir influyendo en los destinos del país. Es muy evidente desde mi punto de vista que el presidente López Obrador, que insiste una y otra vez desde hace meses que va a abandonar la política y hace eventos de despedida, decenas de eventos de despedida ha hecho, y dice el refrán popular: el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y me parece que refleja eso. Y hay 3, 4 elementos que me parece muy evidentes que hablan de este maximato. Uno es que en una de esas comparecencias mañaneras, hará 3, 4 meses, dijo que en una de esas despedidas, que se iría a su rancho en Chiapas, que por cierto el rancho se llama La Chingada, en Chiapas, cerca de Palenque, una ciudad del estado de Chiapas, un hermosísimo estado con la cultura maya, tuvo un enorme desarrollo en esa zona del país. Entonces dijo, bueno, yo sí me voy a ir, voy a dejar la vida política, pero cada vez que considere que así debe de ser, usaré mi derecho a disentir y haré pública mis posiciones. Me parece que estaba realmente amenazando a su candidata, su discípula predilecta, Claudia Sheinbaum, y me parece a mí que ese es un elemento de maximato. Segundo elemento de maximato, pues que es conocido en diversos círculos, y se ha dicho que el presidente ha puesto a más de un integrante del gabinete de la señora Sheinbaum, incluyendo el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. Fuentes que yo tengo en esas instituciones me han dicho que se trató de una elección a 2 por primera vez en la historia de México, donde el presidente saliente tenía influencia para decir quiénes se quedan, y la presidenta entrante pues los nombra, pero hay varios más en ese caso. Y tú has hecho mención para mí al
más grave elemento si su hijo, Andrés López Beltrán, asume la dirección de organización del partido, que sería como el tercer puesto, la presidenta, la secretaría general y el encargado de la organización. Y es inaudito en las reglas de ese viejo sistema restaurado hoy. Pues una de las grandes atribuciones, se conocían como atribuciones metaconstitucionales, era que el presidente, para este caso la presidenta, nombraría al presidente del partido, pero hoy está claro, López Obrador le está heredando el partido que fundó en 2011 a su hijo, y le queda muy claro a la nueva presidenta del partido, que tiene una relación desde niña con el presidente, Luisa María Alcalde, hija de unos muy amigos del presidente también, gente muy buena, luchadores sociales en el movimiento particularmente sindical. Ella sabe que hay un dueño allí. Ella no es accionista. Ahí solo hay un accionista y es el presidente de la República, que le ha dejado el 100% de sus acciones a su hijo Andrés, que se conoce como Andy, acusado de corrupción con otros dos de sus hermanos, con grabaciones de superestanombres por vender materiales para el tren que se conoce, el Tren Maya, y ahí están las grabaciones. El presidente siempre ha dicho que eso no es cierto. Cuando él lanza acusaciones sin ninguna prueba todo el tiempo, y cuando le demuestran con pruebas la corrupción de los miembros de su gabinete, incluyendo a sus hijos, el presidente dice, no, eso no es cierto. Y bueno, las autoridades que deberían de actuar, la Fiscalía General de la República, controlada absolutamente por el presidente, pues no hacen nada, Manuel. Sí me parece, estoy absolutamente convencido de que vamos a vivir un maximato, que todos los elementos apuntan en ese camino, y que será la presidenta que asume el poder el 1 de octubre, si tiene el valor de pues hacerle una invitación al presidente para que deje el país. Yo pienso que está digamos, dividida las posiciones o las posturas. Unas personas como yo, que pensamos que ella será sumisa, como lo ha sido a lo largo de estos 20 años, y que jamás se le revelará al presidente, y otros que dicen que a partir de que tome la presidencia veremos a la verdadera Claudia Sheinbaum, que estos años atrás, repitiendo mecánicamente lo que decía el presidente, fue lo que su inteligencia construyó para poder estar aquí donde ahora está como presidenta, pero que inmediato veremos otra persona. Yo no veo así las cosas, pero en todo caso, pues la historia a partir del 1 de octubre nos irá diciendo a los que pensamos que habrá un maximato y que jamás se atreverá a sacar al presidente del país, y los que han dicho que veremos a una persona absolutamente diferente a la que conocemos de estos últimos 20 años, una vez que está al mando del Ejecutivo Federal, Manuel. Sí, bueno, eso es mucho más que lo que yo alguna vez tuve una impresión inicial, que era la señora Sheinbaum instauraba una especie de neopri, pero me he corregido en eso y es otra la realidad, como tú bien la demuestras. Yo quiero decir un pequeñísimo micro comentario. Todos los que tenemos formación en ciencia política o asuntos parecidos, sociología política, antropología política, instituciones políticas en derecho y práctica política, tanto en situaciones de paz o de guerra, sabemos perfectamente que en los partidos de masas, ya sean con doctrina o simplemente personalistas, caudillistas, la secretaría o el cargo de responsable de organización del partido es la clave. El resto es añadido. Cierro mi comentario, creo que lo compartimos porque es una experiencia prácticamente universal. La hemos vivido en toda América Latina y en otras situaciones también. Mira, hay mucho que conversar sobre el tema. Yo quiero pedirte que por favor te concentres en darnos un perfil de lo que son las 20 reformas. Vamos a tener
30 minutos exactamente, o sea, estamos en 30 minutos para tocar dos temas principales. Uno, te hago esta introducción para que puedas administrar bien tu tiempo. Uno es la institucionalidad. 20 reformas constitucionales que han sido votadas por diputados, senadores y un porcentaje de la mayoría, 17 de los 32 estados hasta el momento que yo estuve esa información. Ratificaron los estados esta votación, finalmente logró una ratificación por un voto de un senador del PAN que fue expulsado junto con su papá. Y también eso muestra que lo que son los partidos de oposición están todos en crisis, pero no quiero que te refieras a eso, sino a los temas de la institucionalidad, reformas en el Poder Judicial, reformas en la Fiscalía, absorción de instituciones que eran instituciones reguladoras fundamentales que prácticamente desaparecen o que, como dicen algunos constitucionalistas, han sido enervadas por las decisiones que se han tomado. En fin, el tema ese institucional. Y luego, en los minutos que nos puedan quedar, te ruego una apreciación de carácter económico, porque hace pocos días el embajador de los Estados Unidos con su sombrero tejano y disque amigo del presidente López Obrador hace una declaración pública que ha sido ratificada por el gobierno estadounidense de una manera diplomática, pero evidentemente clara, sin ninguna marcha atrás, diciendo que las reformas al Poder Judicial, en particular la elección de todos los jueces, que van a ser más de 3,000, que va a funcionar con plantilla, porque el que esté organizado, el que esté en la Secretaría de Organización, va a distribuir las plantillas y lo va a hacer la gente marcar, porque no va a tener posibilidad. Y eso no es como dijo López Obrador y la propia presidenta electa, como en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos solamente se eligen los jueces de base, digamos, los jueces de distrito, y no así los de la Corte Suprema, y en este caso es prácticamente todo el sistema. Aquí me quedo, entonces, minutos que nos quedan para la institucionalidad y otros minutos que nos quedan para la cuestión económica, porque ahí se dijo que esas reformas afectarían gravemente, serían un riesgo, ese fue el término empleado, que en diplomacia significa mucho, un riesgo para el Tratado de Libre Comercio y por tanto para las inversiones y en consecuencia para la salud económica de México, que toda la economía mexicana es mucho más que el resto de América Latina sumado y no digo multiplicado. Te ofrezco la palabra entonces. Bueno, yo voy y por favor preguntas. La primera para mí extraordinariamente grave. Es todo esto idea o realidad, una idea que se hace realidad, que es la militarización de la administración pública. El presidente siempre fue enemigo del ejército, siempre se comprometió a que el día que él llegara al poder, al día siguiente iba a regresar a los ejércitos, a los cuarteles, porque habían intervenido en la seguridad pública desde la época del presidente Calderón, pero al llegar al poder no solo no lo regresó, sino que les dio un espacio de acción brutal y hoy pues está militarizada la administración pública. Hará 3-4 días atrás se aprobó que lo que fue antes la Policía Nacional, que él la suprimió y construyen una figura que es la Guardia Nacional, con puros militares, pero en una ambigüedad de donde quedaba jurídicamente en la Constitución, hace 3-4 días, con las mayorías en las ambas cámaras, pues hace que la Guardia Nacional quede dentro del Ejército como un tercer cuerpo, una tercera arma, que es el Ejército propiamente tal, la Fuerza Aérea y ahora la Guardia Nacional, que son los responsables de la seguridad pública. Eso evita a su vez y es gravísimo, que los gobiernos de los estados realmente se preocupen en formar a las policías de los estados, a las policías municipales, porque se genera esta como dependencia de la Guardia Nacional, responsable no de la seguridad nacional, sino de la seguridad pública. Son los nuevos policías, aunque no tienen entrenamiento para la tal cosa. Entonces, militarización que tiene este aspecto de militarizar la seguridad
pública, y dos, la militarización de la administración pública. Hoy el ejército está a cargo de las aduanas, de los aeropuertos, se ha convertido en uno de los más grandes constructores del país. Él construyó ejército parte empresario. del Tren Maya, que ha desforestado toda la selva del sureste mexicano. Ha construido 2, 3 aeropuertos, 4 aeropuertos más, unos bancos que mandó a hacer el presidente, que se llaman los bancos del bienestar, y también lo ha hecho propietario. Ahora el ejército es propietario de una línea aérea que está en quiebra y que ha pedido el ejército una subvención brutal para poderse mantener, pero ella es la propietaria. Este Tren Maya que hizo el presidente, desforestando brutalmente, tirando millones y millones de árboles, cuando él dijo más de una vez en entrevistas que en su gobierno jamás se tiraría un árbol. Es el presidente más desforestador, más enemigo de la naturaleza que ha tenido México con ese tipo de obras. Y pues ahora también este tren que es propiedad del ejército, estos aeropuertos que son propiedad del ejército, esta línea aérea que son propiedad del ejército, pues el presidente ha hecho al ejército también empresario privado con estas empresas que les ha otorgado. Bueno, entonces tenemos este primer cambio institucional que es gravísimo, la militarización de la seguridad pública y la militarización de la administración pública, donde el ejército ha ocupado una cantidad brutal de puestos que antes habían sido desarrollados por civiles. ¿Qué alcance va a tener ese tema, ese asunto que acabas de mencionar? Por favor, haznos un alcance en relación a la lucha contra el narcotráfico o a una suerte de coexistencia con el narcotráfico. El segundo elemento, Manuel, ha sido institucional la estrategia del presidente de la República, que ha sido a lo largo del sexenio articulado en base a 2 grandes ideas que él repetía muy al principio, después lo dejó de repetir, pero se ha hecho de manera textual, puntual, por parte del ejército en particular, pero también de la Marina, y entiendo ejército, la Guardia Nacional, que es abrazos y no balazos a los integrantes del crimen organizado, y no el uso de la fuerza pública, porque el uso de la fuerza pública genera más violencia. Entonces, el espacio que el presidente con su estrategia y las Fuerzas Armadas, obedeciendo a su comandante en jefe, le han dado al narcotráfico, implica hoy que el narcotráfico puede tener el control del 30% del territorio, que se traduce en una quincena. Tenemos 32 estados, en una quincena de estados. Y pues hoy hay una ciudad en Culiacán que siempre ha sido controlada por el Cartel del Pacífico. Cuando digo siempre, estoy hablando antes de los años 40, desde los años 30, tiene 15 días combatiendo 2 grupos, porque se dividió el cártel ante el arresto de un hombre que nunca había sido encarcelado en la historia del cártel, y el líder, en realidad, el Mayo Zambada, así se conoce, ahora Ismael el Mayo Zambada, en una cárcel en los Estados Unidos, se revive, y entonces están peleando los Mayos y los Chapitos, 2 grupos, unos hijos de un encarcelado también en Estados Unidos, el Chapo Guzmán, y su compadre, el Mayo, que siempre él tuvo como la fuerza, el liderazgo. Pero, pues el día 16 de septiembre, el comandante en jefe de la zona militar con sede en Culiacán, en una entrevista de prensa dijo que ellos no eran responsables de esa violencia, que esa violencia era responsabilidad de los grupos antagónicos, no utilizó ni el concepto de grupos del crimen organizado, y que el periodista no da crédito de lo que ha oído, le vuelve a preguntar y el general le vuelve a repetir: sí, no es nuestro problema, no nos toca a nosotros, es decisión de los grupos antagónicos, que ellos decidan no matarse para que le garanticen a la población la paz. Pregunto a un general de la República, de los cuales tengo relaciones
Y le pregunto, pues qué ingenuidad el general, y me dice, Rubén, no hay ni ingenuidad, no, esa es la concepción con la que hoy actúa el ejército mexicano a instrucciones de su comandante en jefe. Y en este sentido, pues tenemos un otro cambio institucional, que es que las Fuerzas Armadas no utilizan el legítimo derecho al uso de la fuerza pública como sociedad elegida democráticamente, porque según el presidente eso genera más violencia. Entonces ha renunciado al uso de la fuerza pública en una vieja lógica de la época del PRI que se llamaba la Pax Narca, donde el gobierno negociaba en particular los dos grandes carteles madres, uno ya desaparecido, el cartel del Golfo y el cartel del Pacífico que subsiste, pues no maten, no hagan violencia y hagan lo que les dé la gana a cambio de no matar. Eso fue lo que se llamó la Pax Narca. Digamos, ahora, ahí hay otro elemento, y es brutal los resultados, pues es un fracaso, es el gobierno más violento en la historia de México, 200,000 muertos en 6 años, 38,000 muertos al año, y de los 110,000 desaparecidos desde los años 60 acá, 50,000 en este gobierno. Y uno podría pensar, aunque técnicamente no se pueda, porque mientras no aparezca el cadáver seguirá siendo un desaparecido, pero podríamos estar pensando que son 250,000 los muertos, no 200. Y para tener una idea, en el primer gobierno de la democracia, con Vicente Fox, los muertos fueron 60,000 en los 6 años, que de todos no son muchísimos, pero 60,000, no 200,000, y termina el presidente Fox con 6 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, y este gobierno siempre ha andado entre los 28 y 30. Eso ha sido un fracaso absoluto, la estrategia de seguridad, y un empoderamiento brutal del crimen organizado, que ya veremos qué hace la comandante en jefe ahora que asume el mandato. Ahora, permíteme. Porque ella ha dicho que seguirá haciendo la misma seguridad y la misma estrategia del presidente, y que aprueba la incorporación de la Guardia Nacional al ejército. Bueno, un tercer elemento que tú hacías mención también, pues es suprimir todos los órganos autónomos del Estado que se habían ido articulando. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Enuméralos, por favor, para que la gente sepa, porque es la institucionalidad, los reguladores y otros más. Son reguladores, sí, y pues una institución, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información, al cual tú puedes recurrir para que te dé la información el gobierno de dónde gastó, por qué gastó, y muchas de las investigaciones sobre corrupción que ahora existen ha sido a partir de ejercer investigadores, organizaciones de la sociedad civil, universidades, periódicos, el derecho a la información y haber obtenido la información. El presidente pretende en estos días, todavía estaríamos en posibilidad de que suprima al INAI y los derechos del artículo 6º constitucional que nos garantizan a los mexicanos el derecho de acceder a la información, pues quedaría suprimido y no tendríamos a nadie que nos represente para ejercer. Ya, ¿y el Instituto sobre la Competencia? El instituto también está... o sea, lo que en el Perú se llama el Indecopi. Son 18 órganos desconcentrados de Estado que no dependen del gobierno, sino del Estado mexicano, que él quiere suprimir para hacer que el Ejecutivo haga lo que le dé la gana. Y en principio serían solo 2 órganos de estos que no lo suprimiría, que serían el Instituto Nacional Electoral, el INE, pero pues hoy ha hecho una serie de incorporaciones al instituto, incluyendo la presidenta, que son absolutamente fieles al partido en el gobierno, que por cierto le entregaron la mayoría absoluta de las cámaras en una calificación absurda. Teniendo el 54% de los votos, les dieron el 74% de los votos, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, votos que no obtuvo
de los electores, pero supuestamente la interpretación de la cláusula de sobrerepresentación, que sí está en el texto de la ley electoral y en el texto constitucional, pues interpretaron de una manera que le daba a cada partido que participó el 8% que otorga la ley y no el conjunto de los partidos como una coalición ese 8%, lo cual es absurdo e inaudito, pero que te revela que, bueno, el INE no está en el juego de ser eliminado, aunque ya está siendo controlado por Morena, y tampoco estaría el Instituto Nacional del INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un órgano extraordinario de información, el que no está planteado tampoco que desaparezca, pero todos los demás que se fueron construyendo en los años de estos 20 años de vida democrática, imperfecta, con un montón de problemas, pero al final, real vida democrática. Por eso López Obrador pudo ser presidente de México, porque hubo un instituto que contó los votos. Sin eso, él jamás podría haber accedido y ocupado la presidencia de México. Otro elemento en esta orden institucional que planteas, pues está... yo diría la facilidad con la cual el Ejecutivo Nacional puede violentar la Constitución, estar sobre la Constitución, porque mi calidad moral está por encima de las leyes, que lo ha dicho en diversas ocasiones el presidente. Solo en el ámbito electoral ha violado la Constitución más de 250 veces y no pasa nada. Ahora el Instituto Nacional Electoral le saca tarjetas amarillas, no tiene en sus manos tarjetas rojas, y el presidente se ha establecido una nueva realidad institucional en México, que el presidente, con la mano en la cintura, violenta la Constitución solo porque él se asume por encima de la Constitución, diciendo que su calidad moral está por encima de las leyes. Y cito textual: cualquier gente interesada en lo que estoy diciendo puede recurrir a la página del Gobierno de México y meterse a las comparecencias mañaneras del presidente, que están todas ahí y se puede acceder. Eso me parece también algo... Rubén, permíteme pedirte, nos van quedando 12 minutos, permíteme pedirte un alcance sobre el tema de las fiscalías. Cuando hay un absoluto control de la fuerza pública, cosa contra la cual se luchó en los procesos de paz de los años 90 en América Central, de sacar a la policía de la esfera del ejército y de la dependencia del presidente de la República del Poder Ejecutivo, años después, el 2024 se vuelve a una figura como esa en México. Y desde mi punto de vista como analista, yo digo, ¿cuál es la relación de esto con las fiscalías y con el Poder Judicial? Si va a haber un control del Ejecutivo sobre las fiscalías, sobre el Poder Judicial, en su elección, en su designación y con un órgano de supervisión, explícanos un poco eso, por favor, para que en los últimos minutos remaches tu excelente reflexión y presentación de información y de resultados de gestión, que no se centran en el tema de López Obrador. Estamos hablando de la continuación y por eso tomé tu término de maximato. Bueno, es una palabra elegante, digamos, un poco que nos remite a los clásicos romanos, pero evidentemente se trata de la continuidad de una forma de gobierno que es una aplanadora. Entonces, por favor, explícanos este asunto de fiscalías, Poder Judicial y la cuestión económica. Pues en el caso de México, las fiscalías las nombra el Poder Ejecutivo. El fiscal general de la República lo nombró el presidente y al final es un ministro del presidente, no actúa en realidad como un órgano autónomo del Estado, como sí ocurre, no sé, en las fiscalías de Brasil, en otras realidades. En México es una oficina del propio presidente de la República, él pone al fiscal y el fiscal no se atreve nunca a investigar crímenes o robos o corrupción, etcétera, de los
los miembros del propio gabinete del presidente, incluyendo al presidente, porque es un empleado del presidente. Y lo mismo ocurre con los fiscales en los gobiernos estatales, son los gobernadores los que los ponen y jamás se van a ir en contra. Entonces nosotros no tenemos fiscalías independientes, no hay un órgano de Estado que en razón pues de su autonomía pueda juzgar al poder ejecutivo. Y bueno, ahora si le añades que la mayor instancia o de las grandes aportes de la democracia mexicana fue tener un poder judicial con una corte como la que teníamos, con muchos problemas en el poder judicial, incluso casos de nepotismo o corrupción, pero con una corte de 11 magistrados como si estuviéramos en Suiza, de un extraordinario nivel. El presidente la empezó a golpear, metió a 3 esquiroles de él sin ninguna capacidad como magistrados, sin ninguna carrera, sin ser constitucionalistas, simplemente sumisos a la autoridad del poder del presidente, y el presidente tiene la capacidad de enviar iniciativa al Congreso. Si el Congreso se lo rechaza después de 3 veces, él puede ponerlo, y así ocurrió y los puso. Y entonces, pues ya tenían el control del poder judicial, pero ahora pues hemos cambiado y convertido pues en el país único del mundo que sus 6.500 jueces de diversos niveles en la estructura del Poder Judicial, todos, incluyendo la Corte Suprema, serán electos por el voto popular, como tú dices, con planchas. Es complicadísimo. Ya iremos viendo la situación práctica que hará la dificultad brutal que esto ocurra, pero ya es una decisión, ya la Constitución habrá de ser reformada, aunque todavía la Corte, en lo que puede y en el espacio que tiene, pues está la posibilidad de una discusión sin validar, todavía con la posibilidad de, como está la composición de los jueces, invalidar las resoluciones del Poder Legislativo, Manolo. Bueno, eso es parecido al único voto que le faltaba, pero entonces ahora no quiero distraerte con eso, ya lo tiene. Yo insisto para que nuestros acompañantes, a mí no me gusta decir seguidores, nuestros acompañantes compartan esta preocupación. Este es un espacio geopolítico y la geopolítica no está solamente en las grandes potencias, está en los actores. Y México, y con esta introducción te pido la última reflexión sobre los temas económicos, México forma parte de una manera sólida a través de todos estos años, luego de un proceso de discusión muy largo de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con Canadá, con la cual hay relaciones absolutamente importantes. E insisto, la dimensión y el peso económico de México en total, en valor agregado, exportaciones, movimiento de capitales por día, etcétera, sin hablar del tema del narcotráfico, dejando de lado esto, por favor, porque si no entraríamos a mucha especulación o necesitaríamos más tiempo para el programa. Forma parte de una sólida economía internacional en el continente americano. De allí para abajo, todos estamos en situaciones de incertidumbre. El Perú en incertidumbre, Chile en incertidumbre, Argentina volviendo a los discursos de vive el mercado, Brasil con sus problemas, etcétera. Y ahora, ¿qué pasa económicamente con esas decisiones? ¿O qué puede pasar? ¿Qué se anuncia que pase con esas decisiones que se toman en cuanto a la economía de México? Pero primero es decir que en este sexenio no crecimos, la economía solo creció a 0.8 en promedio, el Producto Interno Bruto, a diferencia de los gobiernos que el presidente llama neoliberales, que crecieron en 2.8, 3, 3.5. En este gobierno hay que irse al gobierno de Miguel de la Madrid 4 o 5 sexenios atrás para tener un sexenio sin crecimiento o con crecimiento de menos de 1%, que es el del gobierno del presidente López Obrador. Pienso yo por muchos errores en la conducción del país y en la manera de desparramar el recurso para dinamizar el conjunto de la economía. Él lo centró en 4 o 5 espacios, toda
el recurso público. Bueno, una buena parte de ese recurso público también a estos 40 millones de mexicanos, de estos 100 millones que reciben alguna, y digo intencional, alguna dádiva del presidente, porque tiene 28,000 funcionarios que van a las puertas de las casas a decirte que el presidente te acaba de mandar ese dinero y no como una política de Estado. Pero un conjunto de situaciones y de decisiones políticas, como ahora el cambio en el Poder Judicial, pues ha planteado muchas dudas de nuestros socios comerciales Canadá y Estados Unidos, pero y probablemente se ha retenido la inversión y también ha salido fuga de capitales, pero no en términos de que pongan en riesgo por el pronto la economía nacional articulada en muy buena manera a la relación con el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, todo el proyecto de restauración priista, que insisto, el presidente es un radical priista. Hay un dicho popular que dice que lo priista nunca se quita, que es como sacramento, imprime carácter. Él es un tremendo, consecuente priista. Como sacerdotes. De los años 70. Entonces, es muy probable que sí va a haber tensión, ajuste, seguramente reclamo de los otros países sentados en el TECMEC, en el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá, México, pero no está en juego las inversiones. El año pasado, no sé, BBV Bancomer, para poner un ejemplo, solo en México ganó el 50% de todas sus ganancias a nivel del mundo. Las 10 familias más ricas de México, con Carlos Slim a la cabeza, pero hay otras 10, duplicaron sus fortunas en los 6 años del presidente, que no hay licitación de la obra pública, todo se arregla por abajo de la mesa. Se está surgiendo claramente una nueva burguesía, una morenoburguesía articulada con los gobernadores en los estados, con presupuestos de los estados, generando nuevos ricos, donde están implicados obviamente buena parte de la dirigencia de Morena. Y en los estados controlados con influencia del narcotráfico, en los estados con influencia fuerte del narcotráfico, es obvia la imbricación, me parece, porque de no haber imbricación sería una cosa sumamente rara. Está absolutamente imbricado, Manolo, más en algunos estados que otros. Yo te diría que el estado de las 2 Baja Californias, que Sonora, que Sinaloa, que Guerrero, que Michoacán, que San Luis Potosí, que Zacatecas, que Veracruz, Colima, Nayarit, todos esos estados que están articulados, Morena, con el crimen organizado. No te puedes explicar el resultado sin eso. Y el crimen organizado, pues, pone gobernadores, pone presidentes municipales, pone jefes de policía estatal y también jefes de policía municipal, y hoy está viviendo un tránsito en algunos de los estados que resulta muy, digamos, interesante, donde están dejando, por ejemplo, en Guerrero la amapola era para la heroína, los opioides pues naturales. Eso ya no es rentable porque pues ahora con los opioides sintéticos como el fentanilo pues hace irrentable la actividad de sembrar amapola. Pero el crimen organizado en Guerrero, por ejemplo, se está yendo a la obra pública. Hoy controlan la obra pública de los municipios, controlan los rastros de los municipios, controlan el transporte público de los municipios, etcétera. Entonces, con su poder militar, pues que le impiden el ingreso de otros y ellos se enriquecen por la vía legal. Son negocios legales, asumidos de manera ilegal, pero que funcionan en la legalidad, como un rastro municipal, como las obras públicas municipales, etcétera, etcétera. Entonces, aún hay un colchón económico, una relación económica y un colchón económico que va a seguir funcionando. En tus palabras finales. Sí, se queda sin ninguna reserva la presidenta. Este es el presidente que más se ha endeudado en la historia de México. Pasó de deber 10 billones de dólares a 17,000 billones de dólares. Solo en 6 años se
nos endeudó 7 billones y en todos los discursos mentirosos en esas comparecencias dice que no nos endeudamos. Es el presidente que más se ha endeudado en la historia de México. Pero la solidez de estos 3.200 kilómetros de frontera, la imbricación de la industria de los Estados Unidos con la mexicana, sobre todo en los estados de la frontera norte, y también buena parte del centro de México, del Bajío, que se llama. Yo pienso que eso no está en juego, no está en juego pues para una señora como Claudia Sheinbaum, como no lo estuvo con el presidente, la amenaza de la propiedad privada, etcétera. Y en ese sentido pienso que es una regresión brutal de 50 años en el ámbito de lo político, pero no necesariamente de lo económico. Muchas gracias, Rubén, por tu cierre. Yo quisiera decir solamente que México, tan cerca de los Estados Unidos y el resto de América Latina, tan lejos de México. Muchas gracias por tu ilustrada participación. Gracias por vuestro acompañamiento, por seguir con nosotros, amigos. Hasta una próxima oportunidad. Hemos presentado Geopolítica en RCR.